tensión continua pulsante proporcionada por un rectificador, aunque mantiene una polaridad única, no es adecuada para alimentar circuitos electrónicos. Esto se debe a que su valor no se mantiene constante, sino que varía periódicamente entre 0 y un valor máximo de la onda senoidal de entrada. Para suavizar este voltaje y acercarnos lo más posible a una tensión continua uniforme, que es la que me puede entregar una batería o una pila, debe utilizarse un filtro. Hay diferentes tipos de filtros, pero el filtro más sencillo y que, bueno, que generalmente más se utiliza es lo que se conoce como el filtro en C, que consiste en colocar en paralelo con la salida de la carga un condensador. El principio de funcionamiento es muy sencillo. Un condensador es un elemento en el cual, cuando la tensión que yo tenga en este punto sea un determinado valor, este condensador se va a ir cargando y al ir cargando se va a adquirir una tensión. De forma que cuando la tensión aquí baje, es decir, cuando la tensión aquí es alta, el condensador se va a cargar en este sentido. Y cuando la tensión aquí en este punto disminuya, este punto sea más pequeño que este, lo que va a hacer el condensador es entregarme la corriente a la cual se ha cargado a través de la resistencia. Es decir, el circuito que yo voy a obtener es este que tenemos aquí. Mientras la tensión de entrada vaya aumentando, va aumentando, en el momento en que la tensión aquí sea mayor que aquí, se va a establecer una corriente, va a polarizar directamente este diodo y va a circular una corriente y este condensador se va a ir cargando hasta que llega al valor máximo. Una vez que llega al valor máximo, esta tensión empieza a disminuir, con lo cual en el momento en que esta tensión sea más pequeña que esta es más pequeña que este punto será más positivo que este dejará de conducir y lo que va a ocurrir es que el que me va a entregar corriente por la carga va a ser el condensador, provocándose una descarga. En el caso de un media onda como este que tenemos aquí, yo obtendría la salida si no hubiese condensador esta forma de onda, y cuando hay condensador lo que hago es durante este espacio de tiempo se carga y durante este espacio de tiempo me entrega la carga. Eso lo podemos apreciar en las dos fases en este punto que tenemos aquí. Es decir, el diodo va a conducir desde el momento en que la tensión de entrada sea un poco mayor que la tensión en el condensador, es decir, a partir de este instante, que era este punto que colocaba yo, a partir de este instante. Con lo cual, durante este tiempo, este condensador se va a ir cargando, es decir, va a circular corriente por el condensador. La corriente que me va a entregar se va a repartir entre el condensador y la carga. Entonces, durante este tiempo es cuando se produce la carga del condensador, tal y como podemos ver aquí. Durante el periodo de tiempo que es en que la tensión de entrada es inferior a la tensión que yo tengo en el condensador, este diodo quedará polarizado en sentido inverso, con lo cual no circulará corriente por aquí. Con lo cual lo que ocurrirá es que este condensador que ha quedado cargado se comporta como una batería y me entregará una corriente por la carga. Es decir, durante este tiempo que tenemos aquí, la energía será la entregada por el condensador. Dejará de circular corriente por el diodo, por aquí no circulará corriente y la corriente será entregada por el condensador, con lo cual el circuito final es este que obtenemos aquí, el resultado final. De forma que ahora, finalmente, la tensión de salida con que yo me encuentro va a ser esta, en la que, como podemos apreciar, vamos a tener una componente continua pura, que es esta que tenemos aquí, va a ser pura pura, y luego a esto se le va a añadir una componente variable, que es lo que se conoce como concepto de rizado. Más adelante llegaremos a ver diferentes procedimientos para conseguir eliminar totalmente este rizado y poder obtener en la salida en la carga una tensión continua pura exactamente igual que la que me puede entregar una pila o una batería. Bueno, aquí tenemos el funcionamiento, las explicaciones y lo único que nos quiere indicar es el valor de rizado. El valor de rizado, cuidado con esto, es aproximadamente, de forma aproximada, viene en función de esta fórmula que tenemos aquí. Que el valor de pico a pico es igual a la IL, que es la corriente de carga, dividido por F, que es la frecuencia de la señal de rizado, en hercios, y por la capacidad del condensador. Como nos podemos dar cuenta, esta capacidad de rizado, esta tensión de rizado, disminuye en función de la corriente de carga, menor corriente de carga, menor rizado, o inversamente, mayor corriente de carga, mayor rizado. Pero es inversamente proporcional
a la frecuencia y al condensador. A mayor frecuencia, menor rizado, por eso es mejor obtener o hacer un rectificador de doble onda que de media onda, porque en el de doble onda, entre pico y pico, había una frecuencia, un tiempo X, y en el de media onda era 2X, y luego en función del condensador, con lo cual a mayor condensador vamos a obtener menor rizado. Circuito típico con que nos encontramos es este que tenemos aquí, un rectificador de doble onda, un condensador de rizado y una resistencia. Tenemos que observar que los diodos D2 y D3 van a conducir durante los semiciclos positivos, igual que decíamos antes, y los diodos D1 y D4 lo hacen durante los negativos. La práctica que vamos a montar es esta realmente son dos prácticas. Vamos a hacer, en todos los casos, vamos a utilizar un transformador que entrega una tensión de 12 voltios eficaces de salida. Y bueno, pues vamos a mirar, vamos a hacer hincapié en dos cosillas. En la corriente que circula por los diodos, en la corriente que circula por aquí y, lógicamente, en el valor de la tensión de rizado, la tensión en la carga. Para eso lo comentado. Vamos a hacer dos prácticas. Uno, un rectificador de media onda para 470 ohmios y un condensador de 100 microfaradios. Vamos a comprobar los valores, sobre todo los valores medios de la tensión en la carga y los valores de las formas de onda, y luego con ese mismo circuito vamos a colocar, en lugar de una resistencia de 470, de 100 ohmios. Con lo cual el resultado que vamos a ver es que la corriente de salida va a aumentar, y al aumentar la corriente de salida, el filtrado, el valor de la señal de filtro también. Y por último vamos a comprobar, vamos a hacer el montaje con un rectificador de doble onda. Con lo cual el tiempo o la frecuencia es el doble, con lo cual vamos a ver que para los mismos valores que teníamos antes, vamos a obtener un rizado muchísimo menor. Para 470-100 va a ser rizado menor. Y por último, para este mismo rectificador de doble onda, le vamos a cambiar ahora no la resistencia, sino el condensador. Y vamos a colocar primero el de 100 microfaradios que teníamos, otro de 120 y otro de 1000 microfaradios. Con lo cual vamos a ir abriendo con el multisim los diferentes circuitos. Primeramente vamos a coger un rectificador de media onda con un condensador, como hemos dicho, acabamos de indicar que tiene que ser un condensador de 100 microfaradios y una resistencia de carga de 470 ohmios. Vamos a cambiarle los valores a estos elementos. Hemos quedado que iba a ser una resistencia de 470 ohmios y un condensador de 100 microfaradios. UF. Un momento, que me ha cogido de 100 microfaradios. Este es el circuito. Lo que hemos dicho, vamos a analizar dos cosas. Vamos a analizar la tensión de salida en la resistencia y vamos a analizar también la intensidad por los diodos. Para eso lanzamos, abrimos el osciloscopio y vemos que tenemos aquí la forma de onda. Esta es la forma de onda de salida. Podríamos también aprovechar el canal B y conectarlo a la señal de entrada. Entonces así veríamos la señal de entrada en el canal B y en el canal A la señal de salida. Ampliamos esto. Un momento. La masa, vamos a unir también esto a masa, aunque internamente están unidas, vamos a comprobarlo. No nos aparece muy correctamente la señal de salida. Bueno, nos olvidamos de momento de esta señal y analizamos, como hemos comentado, la señal de salida. La forma de onda de la señal de salida es esta que tenemos aquí. Si paramos, vemos que esta es la señal. Vemos que tengo el cero aquí, vemos que tenemos la señal de rizado. Durante este tiempo que tenemos aquí, de aquí a aquí, vamos a poner los dos, vamos a colocar los dos cursores. Este tiempo que tenemos de aquí a aquí, durante este tiempo va a ser el tiempo de carga del condensador. Va a ser el tiempo por el que van a circular
corriente por los diodos y durante este tiempo va a ser el tiempo que me va a entregar señal el condensador, corriente el condensador. Esta es la carga y esta es la descarga. Estamos viendo que es un transformador de media onda a 50 hercios, quiere decir que son entre pico y pico del transformador, la inversa de 50 hercios son 20 milisegundos, es decir, que entre este punto y este vamos a tener 20 milisegundos. Si medimos, tenemos en la escala, en la base de tiempos de 20 milisegundos por división, pues bueno, pues podemos ver que aproximadamente de aquí a aquí es una división, de aquí a aquí es una división, son los 20 milisegundos. Ya lo tenemos comprobado. A continuación, bueno, pues visto esto, lo que vamos a hacer es, antes de ponernos a mirar la corriente en el diodo, vamos a comprobar qué es lo que ocurre, como hemos dicho en el caso de la práctica, cambiando la resistencia de 470 a 100 ohmios. Para eso vamos a tener en cuenta los valores. En este caso tenemos que el valor en el T1, que es este, el valor de pico del T1 es 14,5 voltios. Vamos a escribirlo aquí para mantenerlo. Vamos a ver, 14,5 voltios es el valor de pico superior. 14,5. Y el valor de pico inferior, este lo vamos a poner con el canal 2. Tenemos aquí 11,03. Venimos aquí y lo apuntamos. 11,03 voltios, el valor mínimo. Vamos ahora a cambiar, paramos, cerramos, quitamos la resistencia de 470 y ponemos la resistencia de 100 ohmios. Le damos marcha, abrimos y vemos que el rizado ha aumentado considerablemente. Entonces, si analizamos los valores, si tenemos un canal aquí y el otro canal aquí. Ahora vemos que el valor máximo es de, en este caso lo tenemos con el T2 es de 15,90. Es decir, 15,90, bueno, aproximadamente, no igual, pero debiera haber salido igual, 15,90 voltios con respecto al caso anterior, que es, bueno, es del mismo orden. Sin embargo, lo que vamos a ver que no es del mismo orden es el valor interior. El valor inferior lo medimos con T1 y aparece 5,2 voltios, es decir, 5,2 voltios con respecto a los 11,03 que teníamos antes. Con lo cual vemos que efectivamente, variando el valor de la carga, a menor resistencia de carga, o sea, mayor carga de salida, lo que vamos a tener es un mayor rizado. Si a continuación yo quiero medir tensión, la corriente en el diodo, tenemos una herramienta muy interesante, que es esta que tenemos aquí a la derecha, que es Probe Current, que si yo pincho esa, aquí voy a ver, en este punto, lo que voy a ver es la corriente por el diodo. Voy a poder conectar eso. Es un convertidor de corriente a tensión, me da 1 voltio por miliamperio. Si yo analizo en el canal B la corriente y en el A la tensión, lo que vamos a poder ver es, como en el caso anterior, que durante los semiciclos positivos, mediante la subida esta, vamos a tener circulación de corriente por el diodo, mientras que por esta no voy a tener circulación de corriente. Es decir, yo a continuación le doy marcha a esto, tengo aquí la señal, y bueno, aquí tengo las dos señales. Voy a hacer lo mismo que hemos dicho antes, vamos a parar la señal. Vemos que en el canal, como hemos dicho antes, con el canal A mido la tensión y con el B la corriente. El canal A lo tengo a 10 voltios por división y el canal B lo tengo también a 10. No me cabe. Le vamos a ampliar a 20 o incluso a 50. Aquí tenemos 50 voltios por división. Podemos apreciar que efectivamente la corriente por el diodo se produce entre estos dos puntos de aquí, que coinciden poco más o menos con el periodo por el tiempo de carga del condensador. Abarca aquí un poquitín de descarga, pues porque es el valor en el condensador llega al máximo y al pedirle mucha corriente se descarga rápidamente y ya empieza a recoger corriente del exterior. Cuando la tensión de entrada es inferior a la tensión del condensador, lo que me hace esto
es dejar de conducir y la corriente por el diodo esté. Como podemos apreciar, para cargar el condensador, las corrientes de pico que yo tengo aquí son importantes. Hemos dicho que aquí teníamos 1 voltio por miliamperio. Es decir, en este caso estamos hablando de que el valor de pico de esta señal, voy a quitar yo, si yo mido este valor que tengo aquí en este punto, esto tiene una altura de aproximadamente 2 cuadros. 2 cuadros por 200 voltios, 400 voltios. Es decir, 400 voltios, como estábamos diciendo, que me da 1 voltio por miliamperio, pues bueno, pues me va a dar 400 miliamperios. Entonces son unos picos de corriente muy, muy importantes. Si yo volviese a colocar aquí la resistencia de 470 ohmios, lo que provocaría es menor rizado, menor corriente por el diodo. Le doy marcha, visualizo. Vemos que efectivamente el valor de la corriente ha disminuido enormemente. ¿Por qué? Porque el condensador se tiene que cargar muchísimo menos. Si en lugar de utilizar utilizásemos, como nos pedía en la práctica, hemos hecho ya estos dos elementos, voy a utilizar un rectificador de doble onda con 470 y 100 microfarados. Si cojo un rectificador de doble onda, como este que tenemos aquí, con 470 ohmios hemos quedado y con 100 microfarados. Voy a ejecutar sin más, voy a parar voy a ejecutar si yo ejecuto esto sin más, vemos aquí ahora, vamos a ver, que ampliando la base de tiempos, no a 20 por división, sino a 10 por división, vemos que entre pico y pico tenemos un cuadro, o sea, son 10 milisegundos para una frecuencia de 50 Hz, el periodo son 20, pues en este caso, al ser rectificador de doble onda, el tiempo son 10 milisegundos. Podemos ver que con respecto al caso anterior no tienen nada que ver los rizados. Este rizado es pequeñísimo. Si yo mido entre este punto el valor máximo y este el valor mínimo, me está dando un rizado de 12,6 menos 11,5 del orden de 1 voltio, que no tiene nada que ver como el valor que teníamos en el caso anterior, que estábamos hablando de estos valores, 14,5, 11,3, 3,5 voltios de rizado para el de media onda. Para el de doble onda estamos hablando del orden de 1 voltio. Y podemos apreciar, tal y como indicamos en la práctica, qué ocurriría si cambiamos los condensadores. Es decir, ahora tenemos uno de 100. Si ponemos uno de 220, este rizado va a disminuir. Si yo esto lo cambio ahora a 220 microfaradios, vemos que el rizado es prácticamente nulo, es hasta difícil de ver. La forma de poder apreciar el rizado, una forma adecuada, es colocar el canal de entrada en lugar de DC en AC, con lo cual lo que hacemos es filtrar toda la corriente continua y ver solo el rizado. De esta manera me permite ampliar la escala de rizado, aunque no se vea muy adecuada, pero bueno, en este caso el rizado es esto que tenemos aquí. Que hay una diferencia de, bueno, pues 400 milivoltios y 43 milivoltios, pues de medio voltio. Si vuelvo a poner en DC, claro, se me va la onda demasiado hacia arriba y tengo que volver a restablecer el valor del valor de la escala del eje vertical. Si paro y ahora hago con 1000 microfaradios, es decir, cambio este valor en lugar de 220 a 1000, pues bueno, el rizado va a ser prácticamente nulo, como podemos ver aquí. Es un rizado pequeñísimo. No es que no hay manera de prácticamente de medirlo. Estamos hablando de 11,6, 11,7, del orden de 100 milivoltios. Con lo cual, resumiendo, lo que vamos a tener que hacer es, para disminuir el rizado, aumentar el valor del condensador. Porque el valor de la carga no lo podremos nosotros variar. Porque cuando yo necesito una fuente de alimentación,
la necesito por una determinada corriente, y voy a necesitar un determinado rizado, con lo cual la única posibilidad que me queda por controlar es el valor del condensador. Y con este valor del condensador yo voy a controlar el valor del rizado tal y como nos aparecía en la fórmula que hemos comentado anteriormente. La carga va a venir en función de las necesidades. La frecuencia la puedo controlar a 50 o a 100 hercios para media onda o doble onda respectivamente, pero eso no tiene más margen de maniobrabilidad. Normalmente tendremos a doble onda. Entonces, lo único que me queda aquí para poder controlar es el valor del condensador. Bueno, dicho esto, damos por terminado el tutorial y lo que procede es que a continuación el alumno realice esta práctica que hemos comentado y que anote los resultados para las diferentes opciones que se presentan aquí.